Cuando llegué a casa de mi hijo aquella tarde, llevaba un paquete envuelto en papel azul que yo misma había elegido para el cumpleaños de mi nieto mayor. Estaba emocionada. Hacía unos días que no los veía y ya sentía esa nostalgia que solo los abuelos entienden. Toqué el timbre. Sigue el canal para ver historias como esta. Y cuéntame de qué país eres. Oí pasos corriendo dentro de la casa. Entonces oí la voz de mi nieto. La abuela está aquí. Eso me hizo sonreír inmediatamente. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, oí otra voz, la voz de mi nuera. Quédate ahí, yo te contesto. Los pasos del niño se detuvieron. Segundos después, la puerta se abrió lo suficiente para que ella pudiera aparecer. No me invitó a entrar. No sonrió. No me preguntó cómo estaba. Nada. Se quedó inmóvil en el umbral, agarrando con fuerza el pomo de la puerta. Buenas tardes, Carmen. La forma en que pronunció mi nombre ya me incomodaba. Buenas tardes. He traído el regalo de Pablo. Ella miró el paquete. Entonces, para mí. Eso no era necesario. Es su cumpleaños. Lo sé. La respuesta fue seca. Detrás de ella, podía oír a los niños hablando, intentando acercarse a la puerta, pero ni siquiera se movió. Puedo entrar solo para darles un abrazo. Suspiró, como si le hubiera hecho una petición absurda. Creo que es mejor no hacerlo. Durante unos segundos, pensé que había entendido mal. ¿Cómo esto? Los niños están atravesando una etapa delicada. ¿Delicado? Sí. Se cruzó de brazos. Estamos intentando establecer algunos límites. Todavía no entendía a dónde iba esa conversación. ¿Límites para qué? Para evitar ciertas influencias. En ese momento, sentí el peso de las palabras. Ella no estaba hablando de los niños. Estaba hablando de mí mismo. No lo entendí. Carmen, no quiero discutir. Entonces explícamelo. Miró rápidamente hacia atrás para comprobar si los niños la estaban escuchando. Entonces, me miró de nuevo. Tiendes a interferir demasiado. ¿Interferir? Dar opiniones, cuestionar decisiones, crear dependencia emocional. Me quedé sin palabras. Pasé años ayudando a esa familia. Cuando nacieron los nietos, fui yo quien cruzó la ciudad para cuidarlos. Cuando mis padres necesitaban trabajar, cuando enfermaban, yo era quien se quedaba despierto toda la noche a su lado. Cuando atravesaban dificultades económicas, fui yo quien les ayudó, sin pedir nada a cambio. Y ahora estaba escuchando eso. ¿Estás diciendo que estoy perjudicando a mis nietos? Lo que digo es que necesitamos espacio. En ese momento, oí otra voz. Mi hijo. ¿Madre? Apareció detrás de ella. Por un instante, sentí alivio. Por fin, alguien pondría fin a esa situación absurda. Javier, ¿qué está pasando? Me miró. Luego miró a su esposa. Y en ese momento me di cuenta de algo extraño. Parecía nervioso, como alguien que intenta evitar una explosión. Quizás sería mejor que habláramos otro día. Se me revolvió el estómago. ¿Otro día? Sí. Tu esposa me acaba de impedir entrar en tu casa. Bajó la mirada. No es eso. ¿Qué es entonces? Sin respuesta. Solo silencio. El silencio más doloroso que jamás haya recibido de un niño. Detrás de ellos, mis nietos finalmente aparecieron en el pasillo. Ambos sonreían, sin entender absolutamente nada. Abuelo, mi nieto menor corrió hacia la puerta, pero mi nuera inmediatamente lo agarró del hombro. Fue un gesto sencillo, pero lo vi, y él también lo vio. El niño se detuvo inmediatamente, confundido. ¿Podemos ir con la abuela? Hoy no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mi nieto me miró, luego al padre, esperando una explicación, pero Javier permaneció en silencio. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en esa puerta.
Los vecinos observaban discretamente desde sus ventanas. Mis nietos estaban completamente desconcertados por lo que estaba sucediendo, y mi propio hijo fue incapaz de decir una sola palabra en mi defensa. Entregué el regalo. Mi nuera recogió el paquete. Ni siquiera me dio las gracias. Adiós, Carmen. Y cerró la puerta, justo en mi cara. Me quedé quieto en la acera durante unos segundos, intentando comprender lo que acababa de suceder, pero no había explicación que pudiera hacerlo menos cruel. Conduje a casa sin recordar el camino. Al entrar en el apartamento, la sensación fue de un vacío absoluto. Observé las fotografías esparcidas por la habitación: cumpleaños, Natal, salidas familiares, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mis nietos detrás de esa puerta. Recibí un mensaje de Javier alrededor de la medianoche. Una sola frase: necesitamos algo de tiempo. Espero que lo entiendas. Lo leí varias veces. Y cuanto más leía, menos entendía. Porque no explicaba nada. No dijo por qué. No decía cuánto tiempo. No dijo por qué. Apagué la luz a primeras horas de la mañana, convencida de que había perdido a mis nietos, convencido de que mi propia familia me había expulsado de sus vidas. Pero a la mañana siguiente, a las 7:20, alguien llamó a mi puerta. Él no era mi hijo. Ella no era mi nuera. Y lo que esa persona llevaba en las manos me hizo darme cuenta de que estar separada de mis nietos era solo el comienzo de algo mucho más grande. A las 7:20 de la mañana, todavía estaba en bata cuando oí que llamaban a la puerta. No esperaba a nadie. De hecho, después de lo sucedido el día anterior, lo último que quería era hablar con alguien. Incluso pensé en fingir que no estaba en casa. Pero las palizas continuaron. Empresas. Persistente. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer a la que no había visto en casi 15 años. Me tomó unos segundos reconocerla. ¿Pilar? Ella esbozó una sonrisa nerviosa. Carmen. Perdón por aparecer así. Pilar había sido amiga de la familia durante muchos años. Nuestros hijos estudiaron juntos cuando eran pequeños. Después de que su esposo se jubiló, se mudaron a otra ciudad y perdimos el contacto. Pero algo en ella me llamó la atención de inmediato. Parecía preocupada, muy preocupada. Sujetaba una carpeta gruesa contra su pecho, como alguien que lleva algo importante. ¿Ha pasado algo? Miró a su alrededor antes de responder. ¿Puedo pasar? Eso ya me inquietaba. La invité a pasar y fuimos a la cocina. Preparé café, pero ni siquiera tocó la taza. Siguió sosteniendo la carpeta. Carmen, antes que nada, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Su hijo y su nuera gozan de seguridad financiera. La pregunta me pilló totalmente por sorpresa. Que yo sepa, sí. Respiró hondo. ¿Estás seguro? Seguro. O al menos eso es lo que yo creía. Javier tenía un buen trabajo. Mi nuera también trabajaba. Vivían en una casa cómoda. Los niños asistían a una buena escuela. Nunca demostraron ninguna dificultad. Pilar bajó la mirada hacia la carpeta. Así que hay muchas cosas que no sabes. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando? Ella abrió la carpeta. Sacó varios papeles, extractos, contratos, copias de documentos. Al principio no entendí nada, hasta que señaló un nombre: Carmen, ¿has firmado algún documento financiero para ayudar a tu hijo? No. ¿Estás seguro? Absolutamente. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego me deslizó uno de los papeles. Así que alguien hizo esto por ti. Miré la firma. Mi nombre estaba ahí, lleno. Carmen Ortega Ruiz. La letra era similar, pero no era mío.
Lo supe inmediatamente. Eso es falso. Yo también lo pensé. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué es eso? Un contrato de garantía. ¿Garantía de qué? Préstamos. Levanté la vista. ¿Préstamos? Varios. Por un momento, pensé que estaba equivocada. Necesitaba estar allí. Mi hijo jamás haría algo así. Nunca. Pilar, debe haber algún error. Ojalá fuera así. Ella recuperó más documentos, uno tras otro, y cada nuevo rol empeoraba la situación. Según esos registros, mi nombre aparecía vinculado a transacciones financieras realizadas en los últimos 3 años. No era solo un documento, había varios, muchos, demasiado. ¿Cómo lo lograste? Ella dudó. Por primera vez desde que llegó, porque fui yo quien encontró las inconsistencias. No lo entendí. Antes de mi jubilación definitiva, trabajé como auditor para una institución financiera. Eso empezó a tener sentido. Y encontraste mi nombre. Encontré firmas que me parecieron extrañas. Y decidiste venir tras de mí, porque te conozco desde hace décadas. Ella me miró fijamente. Y porque sabía que esa firma no se parecía a la de la Carmen que conozco. Me sentía mareado. Estaba intentando encajar las piezas, pero ninguna de las combinaciones tenía sentido. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pilar tardó un rato en responder, como si no quisiera decirlo. Pilar, más de 200.000 euros. Casi se me cae la taza. ¿Qué? Sumándolo todo, me quedé sin aliento. Eso era imposible. Completamente imposible. No. Carmen. No. Mi hijo no haría eso. Pero, por primera vez desde que llegó Pilar, ni siquiera yo podía creer del todo mis propias palabras. Porque algo empezó a volver a mi memoria. Episodios cortos. Pequeñas situaciones que antes parecían insignificantes. Peticiones extrañas. Las conversaciones se interrumpieron. Cambios repentinos de tema. Hubo ocasiones en que mi nuera parecía demasiado interesada en documentos, propiedades y asuntos financieros, cosas que ignoré en aquel momento. Ahora tenían un aspecto diferente, muy diferente. Hay una cosa más. Miré a Pilar. Ella parecía aún más incómoda. ¿Qué? Ayer pasé por la casa de Javier. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estuviste allí? Lo era. ¿Viste lo que pasó? Ella asintió. Vi cuando tu nuera te impidió entrar. Cerré los ojos por un segundo. La humillación regresó con toda su fuerza. Ahora entiendes por qué estoy devastada. Sí. Y también entiende que esto no puede estar relacionado con estos documentos. Pilar no respondió de inmediato. Eso me asustó. ¿Pilar? Tal vez. Sentí un peso enorme sobre mi pecho. ¿Qué quieres decir? Quizás el distanciamiento no comenzó por los hijos. Entonces, ¿por qué? Volvió a mirar los papeles esparcidos sobre la mesa. Entonces, para mí. Y dijo algo que cambió por completo mi perspectiva de todo. Carmen. ¿Y si intentaban mantenerte alejada porque temían que descubrieras algo? El silencio que siguió fue sofocante. ¿Por qué? Por primera vez desde el día anterior, aquella situación absurda empezó a tener sentido. No se trataba de los nietos. No se trataba de límites. No se trataba de educación. Quizás me apartaron precisamente porque estaba a punto de descubrir algo que nunca debía haber visto. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, sonó mi teléfono móvil. Miré la pantalla. Era Javier, mi hijo. Y cuando respondí, inmediatamente me di cuenta, por su tono de voz, de que algo había sucedido. Algo grave. Muy grave. Mamá. Necesito hablar contigo ahora mismo. Mamá. Necesito hablar contigo ahora mismo. La voz de Javier sonaba diferente, tensa, apurado, como alguien que acaba de descubrir que una situación se ha descontrolado por completo.
Miré a Pilar. Ella también lo notó. ¿Qué pasó? Pregunté. Al otro lado de la línea, hubo unos segundos de silencio. ¿Estás sola? Mi corazón se aceleró. No. ¿Quién está contigo? Pilar. Otro silencio. Esta vez es más largo. Ya te ha hablado. La pregunta bastó para ponerme aún más nervioso. Él habló. Escuché una respiración agitada. Así que ahora ya lo sabes. Sé que, Javier, no respondió de inmediato. Y ese silencio me dijo más que cualquier explicación. Javier, ¿son auténticos esos documentos? Madre, son ciertas. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. Puedo explicarlo. Cerré los ojos. Era la primera vez que no lo negaba. Entonces, son ciertas. No de la forma en que lo estás pensando. ¿Existe alguna forma aceptable de usar el nombre de la propia madre sin permiso? Sin respuesta. Pilar lo observó todo en silencio. Javier, nunca quise que esto llegara a este punto. Esa frase me impactó como un puñetazo. Porque no era una explicación. Fue una admisión. ¿Cuánto debes? Tardó un rato en responder. Muy. ¿Cuánto cuesta? Más de lo que puedo permitirme. Sentí que me temblaban las manos. A lo largo de mi vida he trabajado como profesor. Ahorré cada euro. Pensé en la jubilación, por la seguridad de la familia, en el futuro de mis nietos, y ahora descubría que algo relacionado con mi nombre estaba circulando en importantes operaciones de préstamos. ¿Cómo empezó todo esto? Ocurrió gradualmente. No me mientas. Otro silencio. Entonces, dijo algo que jamás esperé oír. Todo empezó con Lucía. Lucía, mi nuera. Hasta ese momento, creía que tal vez ambos eran igualmente responsables. Pero esa respuesta abrió una nueva puerta. ¿Qué hizo ella? No puedo hablar por teléfono. Tal vez sí. No. La respuesta llegó rápidamente, casi desesperado. Javier, ¿entiendes la magnitud de lo que está sucediendo? Entiendo. Entonces, habla. Ahora no. Por primera vez, percibí miedo en su voz, miedo real, sin culpa, sin vergüenza. Miedo. Necesito reunirme contigo en persona. ¿Por qué? Porque hay cosas que ella no puede saber y que yo le voy a contar. Miré a Pilar. Ella también parecía sorprendida. ¿Tu esposa? Sí. ¿Qué está pasando en esta casa? Respiró hondo. Mamá, por favor, responder. Nos vemos hoy. ¿Dónde? No Café da Plaza Mayor. ¿Y Lucía? Ella no puede saberlo. Se me revolvió el estómago, porque ya no parecía ser solo una crisis financiera. Parecía algo mucho más grande. Javier, por favor. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos, sin comprender del todo lo que acababa de oír. Pilar fue la primera en romper el silencio. Tiene miedo. Yo también me di cuenta. Y las personas asustadas a menudo ocultan más de lo que aparentan. Eso seguía resonando en mi cabeza. Pasé el resto de la mañana releyendo los documentos, intentando encontrar alguna explicación racional. Pero cada página no hacía más que aumentar mis dudas. Había préstamos, garantías, movimientos extraños, y mi nombre seguía apareciendo repetidamente. En algunos casos, como garante, en otros casos, como propietario de activos vinculados a las transacciones. El problema era sencillo. Nunca autoricé nada de eso. Nunca. Poco antes del mediodía, decidí echar un vistazo a algo. Abrí un cajón donde guardaba documentos antiguos, pastas, escrituras, contratos, políticas, todo organizado. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las carpetas estaba fuera de lugar. Pensé que solo era mi imaginación, pero no fue así. Estaba seguro de ello. Alguien había estado manipulando eso. Quizás meses antes,
quizás años, pero alguien lo había manipulado. Continué buscando. Y entonces encontré algo aún peor. Algunos documentos que solía guardar en esa carpeta simplemente ya no estaban allí. Me quedé inmóvil, intentando recordar cuándo fue la última vez que los vi. Yo no lo sabía, pero un recuerdo comenzó a aflorar. Hace unos 2 años, durante una reforma en el apartamento, le había dejado a Javier una copia de las llaves durante unas semanas. En aquel momento pensé que era normal. Él era mi hijo. Jamás lo habría sospechado. Pero ahora todo parecía diferente. A las 3 de la tarde fui a la reunión programada. Javier ya estaba sentado en una mesa, a cierta distancia. Cuando me vio llegar, se levantó inmediatamente. Parecía agotado, más viejo. Es como si hubiera envejecido varios años, en tan solo unos meses. Me senté frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, hasta que decidí ponerle fin. Comenzar. Se pasó las manos por la cara. En primer lugar, quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Eso no responde a nada. Lo sé. Entonces responde. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego, se inclinó sobre la mesa. Lucía lleva años gestionando todas nuestras finanzas. ¿Y lo permitiste? Al principio parecía más fácil. Más fácil que asumir la responsabilidad. Bajó la cabeza. Cometí muchos errores. Ya me había dado cuenta. Javier parecía estar luchando consigo mismo, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía llegar. Entonces, dijo algo que me heló la sangre. Mamá, Lucía no te alejó por los nietos. Ya lo sospechaba. Te despidió porque descubrió que alguien estaba investigando los préstamos. Mi corazón se aceleró. Pilar. Sí. Entonces ella lo sabía. No sabía quién era, pero yo sabía que alguien estaba mirando los documentos. Me quedé sin palabras, porque eso significaba que la separación había sido planeada, calculado. No fue una discusión familiar, no fue un malentendido, fue una decisión estratégica. ¿Qué pensaba hacer? Javier abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su expresión cambió repentinamente. Se posó en algún punto detrás de mí. Francí cada uno. ¿Qué era? Se puso pálido. Miré hacia atrás y sentí una conmoción inmediata. Al otro lado del café, de pie cerca de la entrada, estaba Lucía, mi nuera, mirándose fijamente el uno al otro. Y por su expresión, era evidente que había escuchado mucho más de esa conversación de lo que debería. Durante unos segundos, nadie se movió. Estaba mirando a Lucía. Lucía estaba mirando a Javier. Y Javier parecía como si acabara de ver venir un desastre. Caminó lentamente hacia nuestra mesa, sin prisas, sin mostrar nerviosismo. Eso era lo que más me asustaba. Las personas inocentes suelen reaccionar. Las personas culpables a menudo se defienden, pero Lucía parecía simplemente molesta por haber sido interrumpida. Cuando llegó, acercó una silla y se sentó. ¡Qué encuentro tan interesante! Javier se puso rígido. Lucía. No. Ahora quiero escuchar. Se cruzó de brazos. ¿De qué estaban hablando exactamente ustedes dos? Nadie respondió. Ella soltó una risita corta. Lo entendí. Me miró. ¿Así que decidiste llevar a cabo una investigación a mis espaldas? ¿A tus espaldas? Respondí. Mi nombre aparece en documentos que nunca firmé. Por primera vez, su sonrisa desapareció, pero solo por un instante. ¿Estás exagerando? ¿Soy? Sí. Entonces expliqué. Lucía miró fijamente a Javier. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. Ella no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por él, como si el verdadero riesgo en esa mesa fuera que Javier abriera la boca. ¿Le dijiste algo?, preguntó. No. La respuesta llegó demasiado rápido.
Ella no dejaba de mirarlo, como alguien que intenta averiguar si está mintiendo. Entonces me miró de nuevo. Carmen, no entiendes toda la situación. Entonces, hazme entender. Simplemente intentábamos proteger a la familia, falsificando mi firma. Su rostro se endureció. A su alrededor, algunas personas comenzaron a notar la tensión. Javier bajó la voz. Vamos. No, respondí. Madre, no me iré hasta que escuche la verdad. Lucía respiró hondo. Entonces, se puso de pie. Bueno. Ella agarró su bolso. Si quieres saber la verdad, tarde o temprano la descubrirás. Y se marchó. Simplemente se fue, sin dar explicaciones, sin negarlo, sin defenderse. Eso me inquietó aún más, porque las personas inocentes no suelen huir cuando se les da la oportunidad de aclarar los hechos. La observé desde la ventana, mientras cruzaba la plaza, hasta que desaparezca. Cuando volví la mirada hacia Javier, parecía devastado. Tienes que contármelo todo. Lo sé. Ahora, se pasó la mano por el pelo. No es tan sencillo. Deja de decir eso. Mi paciencia se estaba agotando. Desde ayer he descubierto que me han separado de mis nietos, que mi nombre aparece en préstamos que nunca autoricé y que, al parecer, su esposa está ocultando algo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué más desconozco? Javier tardó varios segundos en responder. Entonces habló. En casa. ¿Qué casa? Mío. ¿Qué le pasa? Cerró los ojos. Ya no nos pertenece. Me costó un tiempo entenderlo. Como esto, refinanciamos varias veces. ¿Cuántos? Muchos. Sentí un nudo en el estómago. Javier. La deuda ha aumentado. ¿Cuánto cuesta? Más de lo que podemos permitirnos. Eso ya era grave, pero lo peor estaba aún por llegar. ¿Y qué papel juego yo en esta historia? Permaneció en silencio, y supe inmediatamente que no me gustaría la respuesta. Javier, parte de los préstamos se aprobaron porque los bancos creían que existían garantías familiares. ¿Qué garantías? Me miró fijamente y respondió casi en un susurro. Tu apartamento. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué? Madre. ¿Mi apartamento? Sí. ¿Me estás diciendo que mi apartamento fue utilizado en estas operaciones? Oficialmente no. Entonces explique. Se presentaron los documentos. Mi corazón se aceleró. Documentos falsificados. No respondió. No era necesario. Ya lo entendí. La carpeta está fuera de lugar. Los documentos extraviados. Copias de las llaves. Todo empezó a encajar. Y cada nueva prueba hacía que la situación fuera más aterradora. ¿Desde cuándo ocurre esto? Años, años. La palabra resonó en mi cabeza, mientras traía regalos para mis nietos, mientras preparaba los almuerzos del domingo. Aunque creía que estaba ayudando a mi familia, algo enorme estaba sucediendo a mis espaldas. Y nadie me lo dijo. Salí del café con una mezcla de ira y tristeza que nunca antes había experimentado. Apenas dormí esa noche, pero alrededor de las 10 de la mañana siguiente, algo sucedió, algo que cambió por completo el curso de la historia. Recibí una llamada de un número desconocido. Esperar. Señora Carmen Ortega. Sí. Mi nombre es Ricardo Fernández. ¿Quién eres? Soy abogado. Mi corazón se aceleró. ¿El abogado de quién? Hubo una breve pausa. De la institución que está investigando algunas transacciones financieras vinculadas a su nombre. Miré por la ventana. Estoy tratando de asimilarlo. ¿Investigando? Sí. ¿Qué significa eso? La respuesta llegó de inmediato. Esto significa que usted podría ser víctima de fraude. Me senté lentamente. Dios mío. Pero hay un problema. ¿Cuál? Existen indicios de que hay más personas involucradas. ¿Mi hijo? No puedo comentar nombres por teléfono. ¿Y mi nuera? Ni. Las tensiones regresaron con fuerza.
Entonces, ¿por qué me llamas? Porque necesito conocerla en persona. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y por qué? El abogado respiró hondo. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Porque encontramos algo que sugiere que alguien de su propia familia estaba planeando transferir la propiedad de su apartamento. Durante unos segundos no pude hablar, pero lo peor estaba aún por llegar. Y, señora Carmen, ¿intentar? Existen documentos que indican que este proceso ya estaba mucho más avanzado de lo que imaginas. Después de colgarle el teléfono al abogado, me quedé sentado en el sofá durante varios minutos, incapaz de moverme. Ya me había enterado de los préstamos. Ya me había enterado de que las firmas eran falsificadas. Ya había descubierto que mi propio apartamento había sido utilizado en documentos que yo nunca autoricé, pero eso era diferente. Eso significaba que alguien no estaba usando mi nombre sin más. Alguien estaba intentando quitarme lo que era mío, y llevaba haciéndolo mucho tiempo. A las 3 de la tarde me reuní con Ricardo Fernández en su oficina. Era un hombre serio y directo, aparentemente acostumbrado a manejar situaciones delicadas. En cuanto me senté, abrió una carpeta, muy similar al que Pilar había traído a mi casa. Pero aquel contenía aún más documentos. Señora Carmen, antes de mostrarle eso, necesito hacerle una pregunta. Puedes preguntar. ¿Ya ha firmado un poder notarial que otorga facultades a su hijo o nuera? Nunca. Él asintió, como si ya esperara esa respuesta. Luego colocó un documento delante de mí. ¿Reconoces esto? Tomé la hoja. Mi nombre estaba ahí otra vez, pero no era mi firma. No cabía duda. No, eso es lo que pensábamos. Lo miré. ¿Qué es eso exactamente? Un poder notarial. Sentí una opresión inmediata en el pecho. ¿Por qué? Para gestionar sus activos en su nombre. Se me heló la sangre. Mi apartamento, entre otras cosas. Continué leyendo. Cuanto más avanzaba en las páginas, peor se ponía. Dicho documento otorgaba amplios poderes para la transferencia de activos, venta, transferir, negociaciones, garantías, todo, y quedó registrado como si yo hubiera firmado voluntariamente. ¿Quién introdujo esto? Ricardo cerró la carpeta. Seguimos investigando oficialmente, pero ya sabes, no respondió. El silencio fue suficiente. Dios mío. Hay una pregunta más. Ya ni siquiera sabía si quería seguir escuchando. ¿Qué? Quitó otra hoja. Este documento fue presentado hace 8 meses. ¿8 meses? Sí. Eso significaba que todo ya estaba en marcha, mucho antes de que me distanciara de mis nietos. Mucho antes. Y entonces surgió una pregunta. ¿Por qué ahora? Ricardo me observaba. ¿Cómo esto? Si esto ha estado ocurriendo durante años, ¿por qué decidieron sacarme del programa ahora? El abogado apoyó los brazos sobre la mesa. Porque algo cambió. ¿Qué? Alguien empezó a hacer preguntas. Pilar, por supuesto. Pilar. Su investigación probablemente asustó a alguien. Muy. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hace unas semanas. De repente, todo cobró sentido. Cambios en el comportamiento. Las visitas son cada vez más raras. Las disculpas. Comentarios indirectos. Comentarios sobre los límites. El intento de convertirme en un problema. No querían separarme de mis nietos. Querían mantenerme alejado de la verdad. Cuando salí de la oficina, me sentía mareado. Pero esa misma noche ocurrió algo inesperado, algo que nadie podría haber predicho. Recibí un mensaje. No era de Javier, no era de Lucía, pertenecía a mi nieto mayor, Pablo. El mensaje era simple. Abuela, ¿estás enfadada conmigo? Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas al instante. Respuesta. Nunca. Unos segundos después, llegó otro.
Mamá dijo que ya no querías vernos. Se me cayó el alma a los pies. Leí esa frase varias veces, porque estaba destruyendo la versión de los hechos que Lucía había estado sosteniendo. No se trataba solo de un distanciamiento. Les estaba mintiendo a los niños. Respiré hondo y respondí, «Eso no es cierto». Su respuesta llegó casi al instante. Lo sabía. Eso me conmovió. Pero lo que vino después lo cambió todo. «Abuela, ¿puedo contarte algo?» «Por supuesto». Hubo unos minutos de silencio. Entonces llegó un nuevo mensaje. «El otro día oí a mamá discutiendo con papá». Continué leyendo. «Dijo que necesitaba terminar con todo antes de que te enteraras». Me quedé inmóvil. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Pero Pablo aún no había terminado. Y dijo algo sobre su casa. Me empezaron a temblar las manos. ¿Qué dijo ella? La respuesta tardó un poco. Tardó tanto que pensé que se había dado por vencido. Hasta que finalmente apareció. Dijo que una vez que resolviera sus problemas domésticos, no tendría que volver a trabajar nunca más. Cerré los ojos. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. No se trataba solo de deudas. No se trataba solo de desesperación económica. Había interés, planificación, quizás incluso la ambición. Pero había algo aún más importante. Por primera vez, la última mentira de Lucía comenzaba a desmoronarse, porque la verdad venía de la persona que jamás se habría imaginado, su propio hijo. A la mañana siguiente, me desperté decidida a no permanecer en silencio por más tiempo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Javier apareció en mi puerta, solo, con los ojos rojos, y llevaba un maletín que parecía contener toda la verdad que había ocultado durante años. Cuando entró, pronunció una sola frase, «Mamá». Se acabó, y en ese momento supe que la caída de Lucía finalmente había comenzado. Cuando Javier entró en mi apartamento aquella mañana, me di cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Parecía agotado. No se trataba solo de agotamiento físico. Era el rostro de alguien que había pasado años manteniendo una mentira y que finalmente había llegado a su límite. El maletín que llevaba parecía pesado, pero no tan pesada como la culpa grabada en sus ojos. Se sentó a la mesa de la cocina. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego me empujó la carpeta. «Está todo ahí». Lo miré. «Todo lo que escondí». Abrí la carpeta lentamente. Había copias de los contratos, mensajes, ingresos, correos electrónicos, documentos bancarios, notas, meses de transacciones financieras, años, en realidad. Mientras revisaba los primeros artículos, me di cuenta de que Javier estaba a punto de llorar. ¿Por qué ahora? Se pasó la mano por la cara. Porque anoche me di cuenta de que ya no quedaba nada que salvar. ¿Qué pasó? Lucía se enteró de que hablé contigo. Eso no me sorprendió. Y luego entró en pánico. Por primera vez desde el comienzo de esa historia, Javier empezó a contarlo todo, sin ocultar nada. Según él, los problemas financieros habían comenzado años antes. Inicialmente, solo existían las tarjetas de crédito. Luego, la financiación, luego los préstamos, siempre acompañado de la promesa de que todo se resolvería rápidamente, pero nunca lo fue. Cada deuda generaba otra, cada solución creaba un problema mayor, hasta que llegó el momento en que los bancos comenzaron a cerrar sus puertas. Fue entonces cuando Lucía comenzó a buscar alternativas desesperadas. Y peligroso, debería haberlo detenido todo. Dijo, sí. Bajó la cabeza. No intentó defenderse. Lo sé. Por primera vez, sentí que estaba escuchando la verdad. Sin excusas. Verdadero. ¿Cuándo descubriste las firmas falsificadas? Después de que ya se hubieran utilizado. Y no me lo dijo. Tenía miedo. ¿Miedo a qué?
perderte. Eso dolió. Porque, al intentar protegerme de la verdad, casi me pierde de todos modos. Y los nietos, su expresión cambió. Nunca debieron haberse involucrado. Pero lo hicieron. Lo sé. Según Javier, cuando Pilar comenzó a investigar las inconsistencias, Lucía se alarmó. Ella creía que si yo accedía a los documentos o empezaba a hacer preguntas, todo podría venirse abajo. Así que decidió crear distancia. Primero, mis disculpas. Más tarde, con restricciones. Finalmente, con una prohibición total. Ella quería que tú parecieras el problema. Cerré los ojos, porque eso era exactamente lo que yo había sentido en esa puerta. Me habían convertido en el villano de la historia. Mientras tanto, los verdaderos secretos permanecían ocultos. Pero la situación ya estaba fuera de control. El abogado continuó investigando. Pilar continuó colaborando. Y ahora Javier había decidido renunciar a todo. Esa misma semana, tuvo lugar la reunión que cambió nuestras vidas. Estábamos todos allí. Javier, Ricardo Fernández, Pilar y Lucía. Al entrar en la habitación, se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal, sobre todo cuando vio las carpetas sobre la mesa. Intentó mantener la calma, pero ya era demasiado tarde. Los documentos comenzaron a ser presentados, uno por uno. Firmas, registros, mensajes, transferencias, fechas, información con referencias cruzadas. Con cada nueva evidencia, el margen para las explicaciones disminuía, hasta que desaparezca por completo. Durante casi una hora, Lucía intentó justificar sus decisiones. Dijo que quería proteger a su familia. Dijo que tenía intención de devolverlo todo. Dijo que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie. Pero los documentos contaban una historia diferente, una historia de decisiones conscientes. Debido a omisiones, manipulación, entonces sucedió algo que nadie esperaba. Pablo pidió hablar. Mi nieto permaneció en silencio durante toda la reunión, pero en ese momento levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Todos lo miraron. Lucía pareció ponerse nerviosa de inmediato. Eso no es necesario, Pablo. Pero continuó. Escuché una conversación. La sala entera quedó en silencio. ¿Qué ocurre?, preguntó Ricardo. Mamá le dijo a papá que la abuela nunca se enteraría. Lucía empalideció. Pablo. Y también dijo que una vez que resolviera el problema de la casa, todos los problemas terminarían. Nadie dijo nada, porque esa frase destruyó la última defensa posible. Ya no era una cuestión de interpretación. Ni siquiera fue un malentendido. Ni siquiera es un asunto que preocupe a la familia. Su propio hijo había confirmado lo que todos empezaban a intuir. Lucía bajó la mirada. Por primera vez desde el principio, no intentó discutir. No intentó convencer a nadie. No intentó controlar la situación, porque sabía que se había acabado. En los meses siguientes, la investigación continuó su curso. Los documentos fraudulentos fueron anulados. Los intentos de vincular mi apartamento con transacciones financieras han sido bloqueados. Mi propiedad permaneció protegida y finalmente pude respirar de nuevo. Pero el momento más difícil ocurrió una tarde cualquiera, unas semanas después. Javier apareció solo. Se sentó frente a mí, igual que lo había hecho tantas veces cuando era niño, y dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, el mayor error de mi vida no fue la deuda. Permanecí en silencio. Te vi sufrir, y no tuve el valor de decir la verdad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El mío también, porque ninguna madre sueña con vivir algo así. Pero en ese momento me di cuenta de que había una enorme diferencia entre alguien que comete un error y alguien que sigue eligiendo cometer ese error. Por primera vez, mi hijo intentaba reconstruir lo que él mismo había destruido.
Y eso importaba. Hoy vuelvo a recoger a mis nietos del colegio. Volveré a escuchar tus historias. Voy a volver a asistir a fiestas de cumpleaños. Estoy volviendo a formar parte de sus vidas. Pero hay algo que nunca olvidaré. Creí haber perdido a mis nietos. Por culpa de una nuera a la que no le caía bien. La verdad, era mucho más peligrosa. Estaba a punto de perder a toda mi familia. Y casi pierdo mi casa con ello.